Mira este bonito efecto útil para cualquier intro o título que quieras darle apariencia más sofisticada. Este efecto de cristal ya lo hice con alguna otra herramienta, pero se me ocurrió que también lo podríamos recrear en Kdenlive. Verás qué fácil. Solo necesitaremos algún clip de vídeo que te guste o que sea apropiado para el tema de tu proyecto. Yo escogí uno neutro para que pueda servir a cualquier tema. Lo importamos a nuestro Kdenlive, que yo ya tengo todos los clips, y lo arrastraremos a la línea de tiempo. Para conseguir el efecto lo necesitamos duplicar, por lo que arrastro una segunda copia a la pista superior. A esa copia le añado primero el efecto transformar. De momento será para aumentar su escala. A un 130% estará bien. Ahora buscaré el efecto desenfoque gaussiano, se lo aplico y en los valores solo aumento un poco más. Vuelvo a la pestaña de efectos para ahora buscar un efecto de rotoscopia y me quedo con este que dice máscara rotoscopia. Encojo el visor para ver más allá de los bordes, pulsando control más rueda. Ahora, para poder dibujar la rotoscopia, debemos activar el modo edición con este botoncito. Yo voy a dibujar un rectángulo inclinado y comienzo haciendo clic en lo que serían sus esquinas. Para cerrar la figura hay que posicionar el puntero en el primer punto y clicar con el botón derecho del mouse. Como puedes ver, en la figura creada veremos los efectos de la pista 2 y el resto nos dejará ver el clip de la pista 1. Pero lo interesante es que se mueva. Pues vamos a crear al inicio un keyframe en el efecto de rotoscopia, con lo que vamos a animar la máscara. Movemos el cabezal poco antes del medio. Creo otro fotograma clave y el siguiente paso será mover todos los puntos de la rotoscopia al otro lado de la imagen. Intenta que tenga la figura el mismo ancho e inclinación. Muevo el cabezal y casi al final de nuevo muevo los puntos de la máscara a la izquierda de la imagen, con lo que se crea un nuevo fotograma clave, que cambio su interpolación a suave. Vuelvo a mover el cabezal hasta el final y muevo la rotoscopia solo hasta el centro de la imagen. Si nos posicionamos al inicio y damos al play, podremos ver la animación obtenida. Pero podemos ver que al no tener bordes casi no se aprecia la figura, ese efecto de cristal. Pues voy a buscarle un efecto de sombra. Le aplico proyectar sombra y como puedes ver se le ve un pequeño borde pero gris. Vamos a los ajustes y primero en color vamos a darle un negro, pero además bajaré un poco más la opacidad. Le aumento su desplazamiento en X para dar algo más de grosor y aumento bastante el radio de desenfoque para simular mejor una sombra. ¿A que ahora se ve mejor? Pues el efecto estaría conseguido, aunque se le podrían hacer más cosas, pero para darte un caso de uso, como has visto al inicio, vamos a ver el texto que ya tenía hecho. Pongo el clip del primer texto en la pista superior, centrado con la extensión de los clips de fondo. Le añado el efecto transformar. Posiciono el cabezal donde quiero que el texto sea visible. Creo un fotograma clave. Muevo el cabezal al inicio del clip y activo el fotograma clave inicial. Incluso lo cambio a interpolación suave. Ahora muevo con el valor X de posición el texto hasta hacerlo desaparecer por la derecha. Muevo el cabezal casi al final del clip. Creo otro fotograma clave. Muevo el cabezal hasta el final y creo de nuevo un fotograma clave, pero ahora, mediante el valor X de posición, muevo el texto hasta que desaparezca por la izquierda. Pero démosle un movimiento más orgánico al texto. Me voy al fotograma inicial, en interpolación lo cambiaré a exponencial entrante. Me voy al segundo fotograma clave y le cambio la interpolación a exponencial saliente. Para comprobar si es lo que queremos, nos vamos a las curvas. Si ves la curva de los puntos de la izquierda, se ha creado justo al revés de lo que quería. Pues me toca cambiar la interpolación de ambos al revés. Si compruebo la curva, ahora sí, el texto saldrá más rápido y se frenará al llegar a la posición destino.
Voy a hacer lo mismo con los fotogramas clave del final de la animación. Ahora añadiré el otro clip de texto y para no aburriros, pasaré a cámara rápida el proceso de animación. Y aquí tenéis el resultado final. Decidme en comentarios qué os ha parecido. Para mí es un efecto elegante para crear intros o títulos que le den más calidad a vuestros proyectos. Si eres nuevo, ya sabes, suscríbete para no perderte más tutoriales. Y si eres habitual, gracias por tu apoyo. Me pongo a trabajar en un nuevo tutorial que os ayude en vuestros trabajos de edición de vídeo. Nos vemos en el próximo.